Entonces, como les decía, la otra semana tenemos el último quiz. Recuerden que nosotros hacemos 5 quizzes y hoy era el cuarto, la otra semana es el quinto quiz. Entonces, la otra semana nadie puede no hacerlo, por así decirlo, porque si el quinto quiz no lo hacen, yo no puedo reponer quizzes. Recuerden que yo no repongo quizzes, sino que lo que yo hago es que al siguiente, si digamos hoy no hicieron el quiz, entonces el de la otra semana les vale por los dos. Digamos, la nota que saquen la otra semana va a ser la nota que yo les voy a poner en este también. Entonces, la otra semana, como es el último quiz, no hay forma de reponerlo. O sea, si no lo hacen, en ese quiz tienen un cero porque no tengo otro quiz para hacerles para que lo tengan. Entonces, para que sepan que la otra semana de fijo, de fijo, de fijo, todos tienen que hacerlo. Ahora bien, la otra semana no vamos a tener clase, como les digo, clase presencial, por así decirlo. Es que dice que no es presencial, pero digamos que sincrónica. Vamos a tener clase sincrónica. O sea, yo no voy a darles la clase, sino que yo lo que voy a hacer es que, bueno, sí nos vamos a conectar, ¿verdad? Sí vamos a hacer la videollamada, pero la videollamada solo va a durar 15 minutos o 10 minutos, que quiere decir que yo me conecto, ustedes se conectan, hacemos el quiz igual a las 10:05, hacemos el quiz, tienen 10 minutos para hacer el quiz y una vez que terminamos el quiz ya se pueden desconectar. ¿Por qué? Porque la clase del próximo sábado la tengo grabada de unos cuatrimestres anteriores, pero no como la vez pasada que le subí videos de clase, sino que fue en el primer cuatrimestre que tuvimos que dar virtual, que teníamos que hacer videos completos de una clase y teníamos que enviárselos, digamos, a los alumnos. Entonces yo tengo la clase del sistema endocrino eh, completa. Entonces, lo que yo voy a hacer es subirles el link de YouTube donde está la clase para que ustedes puedan ver la clase las veces que quieran, ¿ok? La clase, o sea, ese video de YouTube es la clase, ¿sí? O sea, ustedes la tienen que ver el video las veces que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, pues lo tienen que ver. ¿Por qué? Porque obviamente entra en examen, ¿verdad? La próxima semana y lo que vamos la próxima semana entra en examen. Entonces, puede ser que ustedes lo quieran ver ese mismo sábado, puede ser que quieran ver el domingo, la siguiente semana, cuando sea, pero tienen que verlo porque ese video es parte de la evaluación. Si tuvieran alguna duda con yo estoy casi segura que el video es bastante claro, pero si tuvieran alguna duda o algo así, me mandan un mensaje por el chat de Teams y yo les trato de responder las dudas que tengan. Entonces sí, quedamos en eso. El próximo sábado, si nos conectamos, hacemos el quiz en los primeros minutos y después se desconectan y ya queda en cada uno ver el video que yo les voy a poner, el link que les voy a poner ahí en publicaciones que dice que es la clase del sistema endocrino. Si tuvieran alguna duda o algo así, nada más me avisan. Entonces voy a compartirles mi pantalla para enseñarles ahora sí la clase que nos corresponde hoy, que es sistema gastrointestinal. Que alguien que me diga si la pueden ver o no. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Sistema gastrointestinal. Entonces, alguien o alguna persona que me diga, igual como lo hicimos con el sistema renal, cuáles son los órganos que considera que son parte del sistema gastrointestinal, que pertenecen al sistema gastrointestinal exclusivamente. La boca, La boca, Estómago. ajá. Estómago, el esófago, esófago, ¿qué más? Los intestinos. Los El intestinos, estómago. el estómago, ajá. Falta uno. Ah, no, ya lo dijeron, ya lo dijeron. las glándulas salivales pertenecen a ese sistema. Sí, las glándulas salivales pertenecen a ese Profe, sistema. el apéndice también. El apéndice es parte del intestino delgado, sí. Perdón, del intestino grueso. Eso es parte del intestino grueso, el apéndice. Exacto, digamos, esos son los órganos que son exclusivos del sistema gastrointestinal, ¿verdad? La boca, el esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿sí? Esos son los exclusivos, pero no son todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre la boca y el esófago, ¿verdad? Hay
un órgano, que es la faringe. Recuerden que la faringe es un órgano compartido. ¿Por qué? Porque vimos que la faringe también pertenece al sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque la faringe comunicaba la nariz con la laringe. Y ese tubo lleva tanto aire como comida. Entonces, cuando estudiamos sistema respiratorio, después de la faringe estudiábamos la laringe. En este caso, que estamos con el sistema gastrointestinal, después de la faringe lo que vamos a estudiar es el esófago. Ahora, existen otros órganos que no son exclusivos del sistema gastrointestinal, pero tienen una gran responsabilidad en él. Son como órganos compartidos, además de la faringe. ¿Cuáles son? El hígado, por ejemplo. El hígado no solo hace funciones del sistema gastrointestinal, también tiene funciones del sistema inmune, tiene funciones en la sangre, tiene funciones en muchísimos sistemas. También tenemos el páncreas. El páncreas tiene una función del sistema gastrointestinal y una función en el sistema endocrino. Por eso es que el páncreas es exocrino y endocrino. Ahora más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de ser órgano exocrino y cuál es la diferencia de ser órgano endocrino. Sin embargo, el páncreas es las dos. Es mitad y mitad, por así decirlo. Una mitad de él, que es la parte exocrina, es la que pertenece al sistema gastrointestinal. La otra parte pertenece al sistema endocrino, que ya pues lo estudiaremos luego. También hay otro órgano que es súper importante en el sistema gastrointestinal, que es la vesícula biliar, ¿verdad? La vesícula biliar van a ver que es muy importante para el metabolismo de comida. Entonces, lo primero, bueno, las glándulas salivales que ya ustedes dijeron que sí son del sistema gastrointestinal, pero también tienen otras funciones. Y eso es lo primero que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que vamos a ver son las glándulas salivales. Entonces, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta es una persona que está como lateral, estamos viendo lateral. Y entonces vamos a ver sus glándulas. Pero lo primero que tenemos que saber es que la saliva, ¿verdad? La saliva es súper importante porque es a donde nosotros empezamos a digerir. La saliva nos ayuda a digerir las cosas. No solo es para humedecerlas y hacer como que sea más fácil comer el alimento, sino también para empezar a digerir. Entonces, la saliva, el 99.5 de la saliva, el porcentaje tan grande de saliva, es agua. O sea, es casi que agua todo. Pero es un 0.5% más o menos son solutos, o sea, son sustancias diferentes del agua. ¿Cuánto producimos de saliva al día? Bueno, aquí dice que más o menos de 1 a 1.5 litros por día. Es bastante, es bastante. ¿Por qué? Porque uno piensa que la saliva solo está en la boca y no, nosotros constantemente estamos tragando saliva. Entonces la saliva también recubre la faringe y recubre parte del esófago. Entonces, para que sepan que no solo tenemos, ¿verdad?, saliva en la boca. Ahora, estos solutos hay un montón. Yo aquí solo les pongo algunos que para mí son como los más importantes. Pero hay muchos solutos más que yo no voy a poner acá. Entonces, ¿cuáles son los solutos que yo sí voy a poner? Bueno, sabemos que la saliva tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, tiene IgA. Esto es una inmunoglobulina, o sea, es un anticuerpo, una inmunoglobulina A. Eso quiere decir que la saliva tiene cierta función inmune en nuestro cuerpo, o sea, de protección. Y también eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros compartimos saliva con alguien más, ya sea, qué sé yo, un beso, compartir una cuchara, compartir utensilios en general, todo eso hace que nuestros sistemas inmunes se mezclen, por así decirlo. Entonces, ingerimos, por decirlo así, también anticuerpos y defensas de otras personas al compartir saliva. También lo más importante, de hecho, de la saliva es esto que está en amarillo. Amilasa salival y lipasa lingual. Esto se lo tienen que saber. Bueno, tienen que saberse todos, pero más que todo lo que está en amarillo. ¿Qué es la amilasa salival? Bueno, yo les dije a ustedes que la saliva era responsable de empezar la digestión, que la digestión de comida nosotros no la empezamos en el estómago, la empezamos desde la boca. Entonces, resulta que gracias a estas enzimas, recuerden que la enzima es un tipo de proteína que cataliza reacciones químicas, o sea, corta, une, lleva, activa, todo este tipo de cosas. La amilasa salival es una enzima que, como su nombre se llama amilasa,
viene como de almidón. Entonces, lo que hace la amilasa salival es empezar a cortar carbohidratos, ¿verdad? Almidones. Entonces, si nosotros comemos harinas, que son carbohidratos, la saliva, cuando nosotros estamos masticando, ella empieza a cortar esos carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos usualmente son grandes. Entonces, es más fácil digerir algo que está cortado en pedacitos a digerir algo completo. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes le dan un pedacito de carne a un bebé, se lo tienen que cortar en pedacitos, ¿cierto? Para que sea mucho más fácil para el bebé alimentarse. Bueno, exactamente lo mismo hace la saliva. Corta los carbohidratos que nosotros consumimos en pedacitos. Y eso lo hace la amilasa salival. Hay otra que se llama lipasa lingual, que lipasa viene de lípidos, ¿ok? Entonces, en vez de cortar carbohidratos, lo que corta es lípidos, o sea, lo que corta es grasas. Entonces, si nosotros comemos la grasa, la lipasa empieza a cortarla. Pero, ojo, y esto es muy importante para quiz y para examen. Lipasa lingual se genera en la saliva, ¿cierto? O sea, la saliva tiene lipasa lingual, pero la lipasa lingual no empieza a trabajar en la boca. ¿Por qué? Porque resulta que las lipasas, ahora vamos a ver que no solo existe lipasa lingual, sino que existen otros tipos de lipasas, pero hacen lo mismo, solo que reciben el nombre del lugar donde se producen. En este caso se llama lipasa lingual porque se producen en la boca, ¿sí? Las lipasas tienen una particularidad y es que ellas no empiezan su trabajo hasta que se activan. Y para activarlas necesitamos un medio ácido. ¿Qué quiere decir? Que la lipasa lingual tiene que estar nadando en una solución ácida para poder ser activada y poder empezar a cortar lípidos. Y resulta que la boca no es un lugar ácido. La saliva no es ácida. ¿Cuál consideran ustedes que es un lugar que debería ser ácido en el sistema gastrointestinal? El estómago, El estómago, exacto. Entonces, hasta que la lipasa llegue al estómago, se activa. Entonces, ojo, si yo les pregunto, ¿dónde se secreta la lipasa lingual? ¿Ustedes qué me responden? se secreta en la boca. En la boca, ajá. Y si les pregunto, ¿dónde inicia su trabajo la lipasa lingual? En el estómago. En el estómago, exacto. Esa es la diferencia. Y vean que se los digo desde ahora, ¿verdad? Para que sepan que eso es posible pregunta, para que sepan diferenciarlo y lean bien la pregunta. Es diferente que yo les pregunte dónde se secreta o dónde se produce, a dónde empieza su trabajo. Porque sabemos que para que ella empiece a trabajar necesita ácido. Y la única manera es cuando llegue al estómago. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, la lipasa va a quedar pegada en los alimentos que acabamos de masticar, baja por la faringe, baja por el esófago y cuando llega al estómago, ahí se activa y empieza su trabajo. Ahora sí, ya que vimos los solutos de la saliva, vamos a ver cuáles son las glándulas salivales. Hay glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. ¿Qué quiere decir? Que las glándulas salivales mayores son probablemente las que producen más saliva. De este 1 a 1.5 litros son las que más saliva producen y son las más importantes, por así decirlo. Pero hay otras que son como accesorias, ¿verdad? Que también hacen su trabajo, también producen saliva, pero no en tal cantidad como las glándulas salivales mayores. Entonces, ¿cuáles son las glándulas salivales mayores? Bueno, las vamos a ver aquí. Son 3. La parótida, la glándula submandibular, también se puede llamar submaxilar, es lo mismo, y la glándula sublingual. Entonces, ¿por qué vienen en plural? Porque tenemos una a cada lado. Entonces, voy a agarrar esta imagen, nada más déjenme poner aquí para buscarles. Se me ha olvidado abrir Paint. Entonces, Profe, sí, dígame. una consulta. Cuando se habla de que usted le dio cáncer en la parótida, o bueno, le afectó ese lado, Ajá. en sí, ¿qué es lo que afecta, digamos? La glándula. O sea, afecta la glándula. Ajá, la glándula tiene un tumor dentro, o sea, la glándula parótida, ustedes van a ver que es una glándula, entonces ahí crece, es como que las células de la glándula se modificaron, ¿verdad? Y empiezan a generar un cáncer. Entonces es un cáncer de la glándula parótida, en ese caso. Y la producción de saliva se hace nula, ¿verdad? ¿O de eso depende? No necesariamente,
No necesariamente. Lo que puede pasar es que a veces, bueno, ahora vamos a ver que las glándulas tienen que tener un tubo, porque la glándula produce la saliva, pero tiene que tener un tubo para drenarla en la boca, ¿cierto? Entonces, a veces cuando esos tumores invaden no solo la glándula, sino ese tubo, puede generar que el tubo se taponee, por así decirlo, como si tuviera una piedra adentro. Entonces, la persona empieza a sentir dolor porque la glándula está llena de saliva y la saliva no puede drenar hacia la boca. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que algo malo está pasando, ¿verdad? Pero puede ser que no, puede ser que nunca llegue a tocar el tubo y que el cáncer solo esté dentro de la glándula y que por ende usted siga produciendo saliva normalmente, pero esa glándula empieza a aumentar de tamaño. Profe, pero digamos, por ejemplo, cuando ponen quimio así, que eso quema. Pero es que la quimio se pone intravenosa. O sea, la quimioterapia Ah, es un suero, por así decirlo. Hay unas que son un suero, hay unas que son intratecales, o sea, inyecciones en la columna. Hay otras que son tomadas, hay pastillas de quimioterapia. Entonces no es como que le inyectan en la glándula, sino es un suero que se pone en la vena o se traga o se inyecta en la columna, dependiendo del ok. punto Es que te pregunto porque mi abuela tuvo cáncer en la parótida y ella actualmente, digamos, para comer o así, tiene que, digamos, que solo con agua y tiene que estar tomando agua porque se le secan muchos labios. De hecho, se tienen problemas en los oídos y cuando ella lo operaron, hasta se le cerró como un ojito por el de... tipo de cáncer que ella tuvo. Entonces, por eso te preguntaba que si era comúnmente que dejara de producir saliva a todas las personas que tenían ese tipo de cáncer. Como le digo, es que, vamos a ver, sí puede haber una disminución de la producción de saliva porque las células que estaban ahí normales, que producían saliva, ahora no son normales, ¿cierto? O sea, ahora son cancerígenas. Entonces puede ser que ya no produzcan tanta saliva, pero muy probablemente también sea porque el tubo está obstruido con células eh, cancerígenas. Entonces la cantidad que llega a la boca es poca porque el calibre del tubo probablemente es menor y obviamente molesta oído porque están preauriculares, o sea, están adelante del oído. Entonces, en algún momento llegan a molestar el oído y el ojo también porque está cerca, digamos, todo está relativamente cerca, entonces se afectan diferentes zonas de la cara por lo mismo, por la Ok, ubicación. gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces empecemos a ver la glándula parótida. Entonces, la glándula parótida es esta que yo estoy señalando aquí. ¿Okay? Vean que está como justo al frente del oído, ¿verdad? Bueno, aquí está la oreja, esta es la glándula parótida. Tenemos una de un lado y la otra del otro lado, ¿cierto? Vean que de la glándula parótida sale un tubo, que es este que está aquí. Y este tubo llega a drenar al nivel del segundo molar superior. Entonces, si ustedes se pueden tocar, digamos, las mejillas por dentro, eh, váyanse a la dentadura de arriba. Voy a poner un segundo la cámara para que me vean. Vamos a ver. Ok, creo que me ven, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos la dentadura de arriba y la dentadura de abajo, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a ir con su lengua hacia acá, hacia este lado, más o menos como donde están las muelas, pero aquí, y van a hacer así. Y se van a tocar con la lengua lo más arriba que puedan, como por aquí. Y van a sentir como un pellejito, como algo que sobresale de la mucosa de las mejillas. Es ese pedacito que ustedes pueden sentir ahí, es ese tubo drenando, ¿ok? Ese se llama el conducto de la parótida, ¿verdad? Ese tiene un nombre específico, pero nosotros no lo vamos a estudiar, ¿ok? Se llama conducto esternón, pero eh, para que sepan que tiene nombre, digamos, nombre propio, conducto esternón, pero también se le puede llamar conducto de la parótida. Entonces ahí es a donde drena, justo acá, a nivel del segundo molar. Como es la parótida es muy grande, digamos, la parótida está aquí, entonces uno sí siente donde el tubito llega a drenar la saliva. Vamos a ver, voy a ponerles otra vez, compartir la pantalla. Un segundito. Ok, listo, entonces. Ok, tenemos la glándula parótida, ¿verdad? Esta es, y este es el conducto esternón. Y listo, llega a drenar acá. Ya vimos la parótida. Ahora vamos a ver la segunda glándula mayor, que es la glándula submandibular o submaxilar. Y es esta que está aquí abajo, que está como debajo de la barbilla.
ven que también se llama submaxilar, entonces tienen que saberse los dos nombres, es submaxilar o submandibular, es lo mismo. Y por último, vean, bueno, vean, de la submandibular, de la submaxilar sale un tubito aquí que atraviesa acá y llega a drenar aquí. Y esta que está aquí es la sublingual, como su nombre lo dice, está debajo de la lengua. Entonces, si ustedes pueden notar que debajo de la lengua uno siempre tiene como un poco más de saliva, normalmente. ¿Y es por qué? Porque tanto la glándula submandibular como la glándula sublingual, que es esta que está aquí, llegan a drenar a este punto. Entonces, llegan a drenar debajo de la lengua, ¿verdad? Esta es la lengua. Entonces, llegan a drenar debajo de la lengua y aquí se produce siempre bastante saliva. Y esas son las tres glándulas mayores, salivales mayores. Entonces, parótida, glándula submandibular o submaxilar y glándula sublingual. Ahora sí, ¿cuáles son las menores? Bueno, las menores son glándulas salivales labiales, en los labios, dentro de los labios tenemos algunas glándulas salivales, bucales, que significa que están en toda la boca, y linguales. ¿Cuáles son las linguales? Vean, por ejemplo, voy a ponerlo en verde, vean, por ejemplo, esta es la lengua, y aquí hay como una mancha como más blanquita. Esta manchita que está aquí, esas son glándulas linguales que están específicamente en la lengua. Entonces esas son las menores porque son más pequeñas y no producen, digamos, tanta saliva como puede producir la parótida, la submandibular o la sublingual. Entonces una vez que ya vimos la saliva, vimos las glándulas salivales, ya podemos pasar a las siguientes partes, ¿verdad? Esto de la saliva, eso es lo que vamos a ver en la boca. Básicamente la boca, su función es la saliva. Todo lo que es la saliva, esa es su función. Entonces, después de la boca, donde teníamos la saliva, ¿verdad? Sigue la faringe. Recuerden que la faringe es un tubo que comunica tanto la nariz, que es esta que yo estoy marcando, como la boca, que sería esta de aquí abajo. Entonces, la faringe es simplemente un canal de paso. Un canal de paso que comunica la boca con el esófago, ¿verdad? Entonces, la faringe, como ya la vimos en el sistema respiratorio, no la vamos a ver en este porque ya sabemos qué es. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el esófago. Si ustedes ven en esta imagen, voy a copiar la imagen aquí. Si ustedes ven en esta imagen, la faringe es esto que está aquí, ¿verdad? En rojo. Es básicamente esta parte roja. ¿Sí? Entonces, recuerden que la faringe, cuando ya sea el aire o la comida llega a la faringe, tiene que elegir entre dos caminos. Entonces, ¿cuál es un camino? Bueno, uno de los caminos era este, ¿se acuerdan? Este celeste, que era la laringe. Pero ese ya no lo vamos a estudiar porque ese ya lo estudiamos, ese camino lo estudiamos en el sistema respiratorio cuando vimos que por aquí se iba el aire, ¿cierto? Y que sabíamos que aquí tiene que haber una tapita que se llamaba epiglotis, que lo que hacía esta tapita era taparse cuando lo que llegaba aquí no era aire, sino llegaba comida. ¿Para qué? Para que la comida se fuera por el camino que está en morado. ¿Y este camino cómo se llama? El esófago. Y ese es el que vamos a estudiar hoy, porque el sistema gastrointestinal no se va por la laringe, sino se va por el esófago. Entonces vamos a estudiar el esófago. Resulta que el esófago es simplemente un tubo que está compuesto de músculo y es un músculo muy fuerte. Es un músculo tan fuerte que si ustedes están de cabeza, imagínense que ustedes estén, no sé, en la Caracá, en el parque de diversiones, y ustedes están de cabeza. Si a ustedes en ese momento de cabeza les dan algo de comer o de tragar, ustedes pueden hacer que eso que ustedes tragaron llegue al estómago, aunque ustedes estén de cabeza, porque el esófago es tan fuerte que logra hacer eso. Entonces, como el esófago es simplemente un tubo con músculo, lo que vamos a estudiar es lo que está arriba del esófago y lo que está abajo del esófago. ¿Se acuerdan cómo les dije yo que se llamaban los orificios en el cuerpo? O sea, un orificio dentro del cuerpo que comunica dos órganos o dos lugares. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba un orificio en el cuerpo? Lo vimos, por ejemplo, cuando vimos la vejiga la vez pasada. ¿Alguien que se acuerde?
Pero fue una zona de transición. No. No, ¿cómo se llamaba? Digamos, el orificio tenía un nombre. El primer orificio. Esfínter. Esfínter, exacto. Todos los orificios en el Pero cuerpo el se llaman. esfínter es el que tiene músculo, digamos, el orificio, pero con músculo. Ajá, un orificio con músculo. Ajá, es un orificio que se puede controlar. No es como nada más un huequito, sino que tiene cierta cantidad de músculo para cerrarse o abrirse dependiendo de lo que se necesite. Entonces, el esfínter, como es un orificio, resulta que el esófago es un tubo. Entonces, tiene un orificio arriba y un orificio abajo, ¿verdad? Entonces, el primer orificio que él tiene es este que está aquí, este primer orificio, que es el que comunica el esófago con la faringe. Entonces, este primer orificio se llama esfínter esofágico superior. Y es el huequito, por así decirlo, que comunica la faringe con el esófago. Y aquí abajo hay otro huequito, que es el final del tubo. Y este huequito se llama esfínter esofágico inferior y comunica el esófago con el estómago. Entonces, estos dos esfínteres son súper importantes. ¿Por qué? Cuando nosotros comemos, ¿verdad? La comida va a bajar aquí por faringe, va a pasar el esfínter esofágico superior y va a seguir bajando y bajando y bajando, 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 bajando por el esófago, ¿cierto? Eso es lo normal. Entonces sigue bajando, se abre el esfínter esofágico inferior, baja y llega al estómago. Ese es el tránsito de la comida, por así decirlo. Pero, ¿ustedes creen que la comida se puede volver para arriba? ¿Debería hacerlo? ¿Sí o no? No, No. ¿Puede hacerlo? sí. Podría, ajá, podría hacerlo, pero no debería. Entonces, Eso es lo ¿por que le qué? llaman reflujo, ¿verdad, profe? Exacto, exacto. Nosotros podemos tener cierta cantidad pequeñita de reflujo, pero cuando ese reflujo da síntomas, entonces ya se convierte en algo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es eso? Que normalmente este esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Cuando nosotros no está, cuando nosotros ya comimos, ¿verdad? Y ya la comida está aquí en el estómago, esa comida no debería volverse. Entonces el esfínter esofágico inferior, como tiene músculo, se puede cerrar. Pero a veces hay cosas que hacen que el esfínter esofágico inferior no se cierre como debería. Entonces la comida se devuelve un poco. ¿Y por qué sentimos reflujo? ¿Por qué sentimos quemazón? Porque recuerden que el estómago tiene ácido, ¿verdad? Y el ácido pues quema las paredes del esófago, por así decirlo. Entonces, por eso es que no se puede devolver la comida, porque va a empezar a quemar todo lo que sigue para arriba, el esófago, la faringe, incluso la boca. Por eso es que uno a veces siente como agrura, lo que se llama agrura, que realmente el término correcto es pirosis. Uno siente agrura en el esófago porque el grado de acidez llega a la boca, entonces uno siente como esa acidez. ¿Okay? Entonces el esófago es eso. Profe, perdón, ¿cómo es que se llama cuando uno que dice que tiene agrura? Cuando usted siente agrura en la boca, cuando usted Ajá. siente hacia la boca, se llama pirosis. P de perro, I-R-O-S-I-S, pirosis. Ese es el término médico para decir que usted tiene agrura. Ahora sí, ya vimos el esófago, ahora vamos a ver el estómago. El estómago tiene diferentes partes, ¿ok? Y tenemos que aprendernos las partes anatómicas del estómago. Entonces, vamos a irnos acá, abrir nuevo, y vamos a agarrar el estómago aquí. Entonces, la primera parte, bueno, primero que todo, veamos que esto que está aquí, este tubito que está aquí, es el esófago, ¿verdad? Entonces, el esófago llega directamente a comunicarse con el estómago. La parte específica del estómago que entra en contacto con el esófago se llama cardias, ¿ok? Yo lo voy a poner y son como estas líneas punteadas. Entonces, esto que está en rojo, más o menos, yo lo voy a pintar aquí. Eso se llama cardias, así como está aquí, rojo, cardias, ¿ok? Esa es la primera parte. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la parte del estómago que se comunica directamente con el esófago? Es el cardias, ¿sí? Esa es la primera parte. Entonces vamos a poner aquí, acá, cardias.
Luego sigue una partecita que yo voy a pintar en anaranjado, que es esta, que es como la capucha. ¿Saben? Todo esto está aquí. Ahí. Voy a ponerlo como en verde para que sea mejor. Entonces, todo esto que está aquí, de aquí a aquí más o menos. Entonces, todo esto es el fondo o fundus, como quieran ponerle, no hay ningún problema, pero nosotros le llamaremos fondo. Ese es el fondo del estómago. ¿Okay? Luego sigue una parte bastante grande del estómago, que es esta, que es el cuerpo del estómago. Entonces, esto, hasta aquí. Todo esto es el cuerpo del estómago. ¿Ok? Y luego viene el píloro del estómago. Pero resulta que el píloro del estómago se divide en varias partes. El píloro del estómago tiene 3 partes. Una parte que se llama antro pilórico, como dice aquí abajo. Otra parte que se llama canal pilórico y otra parte que se llama esfínter pilórico. ¿Sí? Y estas 3 juntas forman el píloro. Entonces, primero veamos las partes del píloro. Entonces, esta que está aquí, este triángulo que está aquí, este triángulo, le voy a poner una A de antro pilórico, así, antro pilórico. El otro triángulo que voy a poner en amarillo, que es este que está aquí, le voy a poner una C de canal pilórico, como dice aquí abajo. Y esto que es el orificio que comunica el estómago con el intestino delgado, lo voy a poner, no sé, pongámoslo en blanco. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Que es un orificio, se llama esfínter pilórico, como dice aquí abajo, esfínter pilórico. Entonces, si subamos el antro con el canal, con el esfínter, todo esto se llama píloro. Entonces, el píloro, ponerlo en negro, píloro, se divide en varias partes. Se divide en una parte moradita, ¿verdad? Que se llamaba antropilórico. Antropilórico. En la parte amarilla, que se llama canal pilórico. ¿Verdad? Y una parte blanca, que se llamaba, lo voy a poner en gris para que se pueda ver aquí, que se llama esfínter pilórico. ¿Okay? Entonces, ¿se tienen que saber todas estas partes? Sí. Tiene que saberse que el cardias es el que se comunica directamente con el esófago, que aquí está el esfínter pilórico que comunica esta parte del píloro con el intestino delgado. Entonces, esto que está aquí en negro, yo voy a dibujar en negro, esto que está aquí es la primera parte del intestino delgado. Y esta primera parte del intestino delgado se llama duodeno. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del intestino delgado. Pero antes de pasar a ver el intestino delgado, tenemos que estudiar qué pasa en el estómago. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco la fisiología del estómago. Antes de eso, ustedes tienen que saber algo. Cuando la comida entra al esófago, ¿verdad? Y pasa por el esófago y viene aquí, lo que uno creería que pasa es esto. ¿Verdad? Yo voy dibujando aquí la flechita, uno cree que el estómago hace esto. ¿Ok? Y la comida llega ahí. Pero no, no es eso lo que hace la comida. La comida viene por el esófago, pasa por el cardio del estómago y se queda un ratito aquí, en el fondo del estómago. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la comida llega al estómago, el estómago necesita producir muchas cosas. Necesita producir ácido, ¿verdad? Que es en este caso el ácido del ¿cómo se llama? El ácido del estómago. Hay muchas enzimas que se tienen que producir. Entonces, mientras todo eso se produce, la comida se queda un ratito en el fondo, ¿verdad? Aquí en el fondo del
del estómago, y ya una vez que ya el estómago preparó todo lo que necesita, entonces ahora sí, la comida baja al cuerpo del estómago y aquí pues empieza la digestión. Nada más para un paréntesis, hay alguien por ahí que me puso un mensaje y me puso que cuando yo daba las notas, ¿verdad? Probablemente las notas yo las suba. Bueno, es que sí, las suba a Camsis el 4 de diciembre, porque de aquí al 4 de diciembre estoy un poco ocupada. El 4 de diciembre ya me desocupo, entonces ese viernes 4 de diciembre ya yo voy a estar libre cierto grado, entonces el 4 de diciembre yo le subo todas las notas. Nosotros tenemos examen el 19 de diciembre, o sea, 15 días después. Entonces yo 15 días antes, o sea, el 4 de diciembre, ya van a tener todas sus notas en la Camsis. Quizzes, bueno, las que hay, ¿verdad? Que sería el primer examen y el promedio de los 5 quizzes. Si ya quisieran saber quiz por quiz, entonces me preguntan por aparte y yo les digo cuántas notas o cuánto tuvieron en cada quiz, pero igual ustedes pueden ver la nota de su quiz, ¿verdad? Ahí en Teams. Pero si tuvieran alguna duda, me dicen, lo que va a aparecer en Acamsis va a ser el promedio de quizzes. Y sí, para que sepan, el 4 de diciembre subo todo. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que bueno, ya la comida llega aquí, ¿verdad? Entonces la comida se tiene que revolver con el ácido clorhídrico, con las enzimas, con un montón de cosas. Y una vez que ya la comida se revolvió, ¿verdad? Recuerden que el estómago es un músculo, al fin de cuentas es un músculo. Entonces ese músculo se mueve para revolver la comida y luego va a ir pasando la comida de acá hacia el intestino delgado, pero la va pasando poco a poco. El hecho de pasar comida del estómago al intestino delgado tiene un nombre y eso se llama vaciamiento gástrico. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el vaciamiento gástrico tiene que tener, o sea, no puede ser ni muy rápido ni muy lento. ¿Por qué? Si el vaciamiento gástrico es muy rápido, o sea, si la comida que está en el estómago pasa muy rápido hacia el intestino delgado, la persona va a pensar como que tiene hambre. ¿Por qué? Porque ya el estómago está vacío. Entonces el cerebro dice, el estómago está vacío, necesito comer más. Entonces por eso es que el vaciamiento gástrico no puede ser muy rápido. Pero tampoco puede ser muy lento, porque si es muy lento, entonces vamos a pasar horas de horas de horas de horas de horas con el estómago lleno. Entonces el cerebro va a decir, todavía tengo comida en el estómago, entonces todavía no voy a comer porque estoy muy lleno, ¿verdad? Y eso tampoco nos sirve porque tenemos que tener ciertas comidas al día. Entonces, el vaciamiento gástrico tiene vamos a ver, una persona sana debería tener un vaciamiento normal que le permita, pues, ¿verdad? Medir entre no tengo hambre del todo hasta me estoy muriendo de hambre, sino que pues uno tenga, ¿verdad?, su tiempo de vaciar el estómago. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando veamos diabetes, vamos a ver que el vaciamiento gástrico de las personas diabéticas, las tipo 2, no las tipo 1, está alterado, ¿verdad? Entonces, para que sepan qué es vaciamiento gástrico cuando les llegue a hablar de eso. Ahora bien, hay algo también que tienen que saber, pero esto es meramente nada más para que sepan que hay anatomía y que se llama así, y que nada más le dicen así porque a los cirujanos les sirve decirle así. Esta parte del estómago, que se forma como una C, se llama la curvatura mayor del estómago. Y esta que está aquí chiquitita, se llama la curvatura menor del estómago. Para que sepan, curvatura mayor, curvatura menor. Pero eso sirve más como para cirugía. Bueno, entonces una vez que vimos el estómago, ¿verdad? Ya vimos que el estómago tiene 4 partes, el cardias, el fondo, el cuerpo y el píloro, pero vimos que el píloro se divide en 3 partes, que es el esfínter pilórico, el antro, el canal y el esfínter pilórico, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene esas 3 partes. Una vez que ya vimos el estómago anatómicamente, ahora lo vamos a ver fisiológicamente, que es la parte tal vez más interesante porque es donde uno aprende cómo se produce todo lo que se necesita en el estómago. Resulta que el estómago tiene 4 tipos de células, ¿ok? Entonces hay
estas 4 son los tipos de células que puede haber en el estómago. Entonces existen las células mucosas, existen las células parietales, las células principales y las células G. Todas tienen funciones diferentes. Entonces es como, no sé como si fuesen células liguistas, aplicistas, heredianas, cartaginesas. Entonces cada una tiene sus funciones distintas y cada una produce sustancias diferentes, todas igual de importantes para el estómago. Entonces, primero lo que vamos a ver es las células mucosas. Como su nombre lo dice, lo que producen es moco. ¿Y por qué producen moco? Porque, vamos a ver, ¿cuáles eran 2 enzimas que vimos antes que se producían en la saliva? Alguien que me diga 2 enzimas que se producían ahí en la boca. Vimos La amilasa y la lipasa. la amilasa y la lipasa. Ajá. ¿Qué destruía la amilasa? ¿O qué cortaba la amilasa? Aminoácidos. Los Aminoácidos. carbohidratos. Carbohidratos, exacto. ¿Y qué cortaba la lipasa? Grasas, lípidos. Lípidos, ¿verdad? Ok, lípidos. Entonces, imagínense que ahora estamos en el estómago, ¿verdad? En el estómago ya hay ácido, entonces la lipasa se activa. Las células, todas las células de nuestro cuerpo, las membranas de todas las células de nuestro cuerpo, ¿por qué estaban formadas? ¿Qué decía el mosaico fluido? Que las membranas de nuestras células estaban formadas ¿por qué? Una doble cadena de fosfolípidos. Una doble capa de fosfolípidos y proteínas, ¿verdad? Entonces, significa que las células del estómago, las membranas de las células del estómago, tienen lípidos. Y si la lipasa llega ahí, ¿cómo hacemos para que no se coma los lípidos de las propias células del estómago? Porque ella come lípidos. Ella no le importa si los lípidos son de la pared del estómago o si son de la comida, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar una forma de proteger las paredes del estómago. Porque las lipasas, ninguna enzima distingue entre un lípido que sea de una membrana de una célula a un lípido que sea de un chicharrón, ¿ok? Ella no distingue, ella solo corta lípidos por cortarlos. Y nosotros no queremos dañar nuestra pared del estómago, queremos que ella destruya los lípidos de la comida, no de nuestra pared estomacal. Entonces, las células mucosas del estómago producen moco. Y el moco lo que hace es untarse, por así decirlo, en las paredes del estómago. Entonces, ese moco impide que las enzimas traspasen el moco y lleguen a la pared estomacal. Entonces, es una barrera de protección para el estómago. Entonces, eso es lo que hacen las células mucosas. Producir moco para proteger al estómago. Luego tenemos a las células parietales. Las células parietales son súper importantes porque ellas producen ácido clorhídrico. Este es el ácido que está en el estómago. ¿Y por qué necesitamos ese ácido clorhídrico? Ahora vamos a ver cuáles funciones tiene el ácido clorhídrico. ¿Por qué es que el estómago tiene que ser ácido? ¿Por qué será? Entonces ahí ahora vamos a ver. Y luego vamos a ver que también las células parietales producen factor intrínseco. ¿Alguien sabe qué es el factor intrínseco? ¿Alguien tiene alguna idea? Casi nunca saben, pero alguien tal vez. Ok. Está bien, o sea, no tienen por qué saber, pero a veces alguien sabe. El factor intrínseco es una sustancia que se produce en el estómago, lo producen las células parietales del estómago, y sirve para absorber vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina muy importante que nosotros encontramos sobre todo en proteína animal, ¿verdad? O sea, en carnes. No quiere decir que solo esté en proteína animal, pero en la mayoría pues está ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros absorbemos la vitamina B12, esa vitamina B12 es súper importante eh, para el sistema neurológico, para el sistema digestivo, para hacer sangre, porque recuerden que la vitamina B12 también es indispensable para los eritrocitos. Entonces, resulta que cuando nosotros comemos carne, necesitamos sacar esa vitamina B12 de los productos que la tengan, ¿verdad? Y absorberla hacia la sangre, o sea, del estómago hacia la sangre. Entonces, para absorberla necesitamos esto, factor intrínseco. Si no tenemos factor intrínseco, no podemos absorber vitamina B12. Por eso es que es tan importante, pues, tener vitamina B12. ¿A dónde está la vitamina B12? Bueno, no solo está en la carne, también están los huevos, también están algunos cereales,
en productos lácteos como la leche, cosas así, ¿verdad? Pero, como les digo, la mayor cantidad de vitamina B12 está en la carne. Por eso es que, por ejemplo, las personas que son veganas, sobre todo, no tanto las vegetarianas, sino las veganas, donde tal vez, un vegetariano tal vez no come carne, pero come huevos, come leche, ¿verdad? El vegano no, porque el vegano no consume productos de origen animal en su totalidad. Entonces, como los huevos y la leche provienen de animales, pues no los consumen. Entonces ahí sí habría que hay un problema, porque si usted no consume vitamina B12, usted puede llegar a tener una anemia megaloblástica. Y no solo va a tener anemia, va a poder llegar incluso a tener problemas neurológicos, o sea, daños a nivel nervioso. Y se lo digo porque yo tuve una paciente en el Hospital San Juan de Dios, era una paciente en condición de calle, lamentablemente ella vivió muchos años en la calle, luego tuvo que ir estuvo internada en algún centro por un tiempo, no tenía familia, no tenía pues ninguna red de apoyo, claramente no era una persona que uno esperara que tuviera una alimentación muy balanceada, ¿verdad? A veces solo se come lo que hay, ¿verdad? Lo que uno puede conseguir en el día. Entonces ella no consumía carne casi por su condición, ¿verdad? Su condición social y económica. Entonces llegó al Hospital San Juan de Dios, recuerdo que llegó como con estas ideas delirantes y nosotros pensábamos que era más una patología psiquiátrica lo que tenía y se puso muy mal, muy mal, incluso tuvieron que subir la medicina interna al Hospital San Juan de Dios y no sabíamos qué tenía. O sea, no había explicación de lo que tenía, no sabíamos si tenía una enfermedad autoinmune, no sabíamos nada. Cuando se le hacen los exámenes se ve que tiene una anemia megaloblástica muy pronunciada. Entonces se le hacen los estudios y se dan cuenta que lo que tiene es que no tiene nada de vitamina B12. Entonces hubo tanto daño por no tener vitamina B12 que terminó con un daño neurológico. Ella tenía parestesias, no sé si saben qué es eso, digamos como cuando se le duermen las piernas o cuando sienten cosquilleo en las piernas, tenía como disminución de la sensibilidad en miembros superiores e inferiores, tenía patología psiquiátrica, un montón de cosas que se derivan de no tener vitamina B12. ¿Y para qué les digo esto? Porque si hay alguno que es vegano o vegana, yo no estoy diciendo que lo dejen de ser, jamás, o sea, eso es de cada persona, eso lo elige cada persona, pero sí se deberían chequear y buscar suplementos de vitamina B12. O sea, cómprenlos, consúmanlos, no lo consuman tal vez en la carne o en la leche o en el huevo, pero al menos busquen suplementos de vitamina B12 o mídanse niveles para saber que están bien y para que no lleguemos a esos extremos. Entonces, hay suplementos, pueden tratar de tomarse eso. Entonces, para que sepan que eso es súper importante, no es como que, no me va a pasar nada, no, a largo plazo sí le puede pasar. Entonces, ya terminando ese comercial, ¿verdad? Ya sabemos para qué sirve el factor intrínseco, ¿verdad? Para absorber la vitamina B12. Hay personas que tienen problemas en el factor intrínseco y por ende van a tener baja vitamina B12, pero no porque no la consuman, sino porque no se puede absorber a la sangre porque el factor intrínseco no está o no sirve, ¿sí? Luego tenemos las células principales. Las células principales del estómago lo que hacen es pepsinógeno, que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina, o sea, su forma activa. Y el pepsinógeno lo que hace es que corta proteínas. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que las proteínas también tienen ladrillos. ¿Se acuerdan que los ladrillos de la proteína se llaman aminoácidos? Entonces, si nosotros tenemos aquí una proteína, vamos a dibujar aquí una proteína, digamos que esta es la proteína y tiene muchos ladrillos. Este es un ladrillo, este es otro ladrillo, y así tiene muchos ladrillos, y cada uno de esos ladrillos se llaman aminoácidos. Entonces, cuando nosotros cortamos, digamos que la pepsina viene aquí y corta un pedacito, corta estos dos juntos, luego corta estos 4 juntos y luego deja este solito. Estos pedacitos ven que tienen diferentes números de aminoácidos. Por ejemplo, este tiene 2 aminoácidos, pero este tiene 1, 2, 3, 4 aminoácidos y este solo tiene 1. Entonces, los pedacitos de proteína que cortó aquí y aquí, estos pedacitos se llaman péptidos.
Por eso es que la pepsina se llama así, péptidos, porque corta una proteína en diferentes pedazos y pedazos de diferente tamaño, con diferente cantidad de ladrillos. Entonces, estos pedacitos ya no son proteínas, sino son péptidos, porque son pedazos de proteínas. Entonces, la pepsina lo que hace es cortar la proteína en péptidos. ¿Por qué? Porque es más fácil digerir algún pedacito igual que algo muy grande. Entonces, eso es lo que hace la pepsina. Y la lipasa gástrica, ¿qué creen ustedes que va a hacer la lipasa gástrica? Alguien que me diga. Terminar de degradar los lípidos. Exacto, la lipasa gástrica hace lo mismo que la lipasa lingual. Exactamente lo mismo, corta lípidos. ¿Pero por qué se llama gástrica? Porque se produjo en el estómago. ¿Y por qué la lipasa lingual se llama lingual? Porque se produjo en la boca, pero tienen la misma función. El apellido, que es gástrico, lingual, se los da al lugar donde se produce. Ahora sí, si yo les pregunto, ¿dónde se produce la lipasa gástrica? Ustedes me van a decir, en el estómago. Y si les pregunto, ¿dónde empieza su trabajo la lipasa gástrica? ¿Dónde lo empieza? En el estómago. En el mismo estómago, exacto. ¿Por qué? Porque ella sí se produce en un lugar ácido. Entonces ella sí empieza a trabajar en el mismo lugar donde se produce. En cambio la lingual empieza a trabajar en un lugar diferente de donde se produjo. Y las células G producen una sustancia que se llama gastrina, y ahora vamos a ver que la gastrina tiene muchas funciones, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es, y vamos a verlo de esta parte de secreción de HCl, pero realmente no creo que nos dé tiempo, entonces me lo voy a saltar y nada más vamos a ver esta imagen de la izquierda, ¿ok? Esta imagen de la izquierda es muy importante porque vamos a aprender que hay diferentes sustancias que nos ayudan a aumentar la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, ¿cuáles eran las células que producían ácido clorhídrico en el estómago? ¿Las mucosas, las parietales, las principales o las células G? Las parientales. Las parietales, exacto. Entonces, nos vamos a imaginar que todo esto que está como enrostadito, ¿verdad? Todo esto es la célula parietal. Esto es el estómago, o sea, la luz gástrica. Esto amarillito es como la luz gástrica y esto celeste es lo de afuera, o sea, lo extracelular. Entonces, resulta que la célula parietal sabemos que va a ser ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es HCl, así se llama el ácido clorhídrico. Entonces, resulta que para que la célula parietal produzca ácido clorhídrico existen varias sustancias que la ayudan a producir ácido clorhídrico. ¿Como cuáles? Bueno, vean que esto, si ven aquí, esto es un receptor, o sea, es una proteína receptora. Esta es otra proteína receptora y esta es otra proteína receptora. ¿Ok? Entonces, aquí llega una sustancia, que es este triángulo verde, que se llama acetilcolina. Lo ven aquí, yo lo estoy marcando. Acetilcolina, que es ACH. Se llama acetilcolina. Luego hay otra sustancia que se llama gastrina. Esta ya la conocemos. ¿Cuáles son las células del estómago que producen gastrina? Las células G. Las células G. Entonces veamos que una función de la gastrina va a ser esta que ahorita vamos a ver. Y hay otra sustancia que se llama histamina, que también es una sustancia que participa en la producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque resulta que tanto la acetilcolina como la gastrina como la histamina son sustancias que llegan, se unen a estos receptores de la célula parietal, esta es la célula parietal, y la activan y le dicen haga ácido clorhídrico. Entonces la célula parietal produce ácido clorhídrico y entonces ese ácido clorhídrico ya producido se va acá, al estómago, ¿verdad? Entonces, gracias a la acetilcolina, la gastrina y la histamina, producimos ácido clorhídrico. Ahora, la gastrina, vean que lo producen las células G. Entonces, las células G producen gastrina y la gastrina, una de sus funciones es viajar a la célula parietal a decirle, haga ácido clorhídrico. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son 3 sustancias que activan a la célula parietal para que haga ácido clorhídrico? Ustedes me van a decir la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Ok? Esas son las 3. Ahora seguimos. Vamos a ver, esta no la vamos a ver. Vamos a ver estas 3. Entonces ahora sí, vamos a ver cuáles son las funciones de los productos de esas células. Ya vimos que las mucosas hacen moco. Entonces vamos a ver cuál era la función del moco, que realmente ya la vimos. Entonces la función del moco, ¿cuál es? Esto.
formar una barrera protectora que impide que la pared gástrica se digiera, ¿verdad? Luego vamos a ver que las células parietales, que eran estas, recuerden, las células parietales formaban ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya vimos cuál era la función del factor intrínseco, que era absorber la vitamina B12. Pero ahora veamos las tantas funciones que tiene el ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, ácido clorhídrico, recuerden, es HCl. Entonces, veamos estas funciones que tiene el HCl. Dice que es bactericida en los alimentos. ¿Qué quiere decir? Nosotros consumimos alimentos y que aunque los lavemos, siempre van a haber ciertas bacterias que vienen con ellos, ¿verdad? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células, por así decirlo. Entonces nosotros somos un pool de bacterias, pero esas bacterias viven con nosotros y no nos hacen daño. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos alimentos, normalmente vienen bacterias que no viven con nosotros. Entonces, el ácido clorhídrico tiene una función bactericida, que quiere decir que mata la mayoría de bacterias que vienen en los alimentos, no todas. ¿Y por qué no todas? Porque a veces nos intoxicamos, ¿verdad?, con ciertos alimentos. Pero él hace un gran trabajo y la mayoría del tiempo mata prácticamente todas las bacterias que vienen en los alimentos. Desnaturaliza proteínas. ¿Qué quiere decir desnaturalizar proteínas? Las proteínas tienen cierta estructura. Entonces las proteínas sabemos que son ¿verdad? Están formadas por ladrillos, que los ladrillos se llaman aminoácidos. ¿Se acuerdan el ADN? Que el ADN era un ácido nucleico que tenía forma como de doble hélice, ¿verdad? Bueno, las proteínas también adquieren diferentes formas. Tienen forma primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Como que se hace un colocho, por así decirlo. Entonces, el desnaturalizar proteínas es cambiarles la forma a las proteínas. Como por ejemplo, cuando ustedes cocinan un huevo, la clara se vuelve blanca porque ustedes están desnaturalizando las proteínas del huevo. Entonces están haciendo que cambien de forma. ¿Y para qué el ácido clorhídrico cambia de forma las proteínas? Porque recuerden que hay algo que se llama pepsina, que tiene que ir a cortar proteínas en pedacitos, que los pedacitos se llaman péptidos. Entonces, para cortarlas es más fácil si la proteína está estirada, así está hecha un colocho. Entonces, lo que hace el ácido clorhídrico es desenrollar la proteína para que la pepsina la corte de forma más fácil. Y ese desenrollar se llama desnaturalizar la proteína. Convertir el pepsinógeno en pepsina. Recuerden que el pepsinógeno es un producto que se forma en las células principales. Y el pepsinógeno, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y deja de llamarse pepsinógeno y se llama pepsina. Y es la encargada de ir a cortar las proteínas. Entonces, una de las funciones del ácido clorhídrico es eso, convertir el pepsinógeno en pepsina. Y hay una que ya la habíamos visto, que el ácido clorhídrico activaba la lipasa lingual. Recuerden que la lipasa lingual necesita medio ácido, entonces cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico la activa y por ende es una función del ácido clorhídrico. Ahora, ya vimos el ácido clorhídrico, ahora vamos a ver el factor intrínseco, que es el otro producto de las células parietales. Y aquí, ¿qué dice? Necesario para absorber vitamina B12, que por ejemplo se utiliza para formar glóbulos rojos. Entonces, ya sabemos para qué sirve el factor intrínseco. Ahora, veamos la lipasa gástrica. La lipasa gástrica, ¿quién la produce? Las células principales, ¿sí? Aquí las células principales del estómago producen lipasa gástrica. ¿Y qué hace la lipasa gástrica? Cortar lípidos. ¿Cuáles lípidos? Por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos se llaman triglicéridos porque es esto, es un glicerol con 3 ácidos grasos. 1, 2, 3. Es esto, es como una molécula con 3 colitas. Entonces lo que hacen las lipasas, por ejemplo, es esto, cortar el triglicérido en ácidos grasos libres. Entonces corta aquí y corta aquí. Entonces al final lo que queda es esto. Lo que queda es esto. Ácidos grasos libres, monogliceroles. Entonces un glicerol con ácido graso, otro pedacito de glicerol con otro ácido graso y otro pedacito de glicerol con otro ácido graso. Los corta en 3 pedacitos en vez de tener uno pegado. Eso es básicamente lo que hacen las lipasas. Y por último vamos a ver la gastrina. Recuerden que la gastrina está formada o se forma en las células G del estómago. Entonces la gastrina tiene diferentes
funciones, es la que más funciones tiene. La gastrina dice, estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Esto ya lo vimos. ¿Por qué? Porque recuerden que vimos esta imagen, donde vimos que la gastrina iba a las células parietales a decirles que hicieran ácido clorhídrico. Entonces, estimula la secreción de ácido clorhídrico porque va y le dice a la célula parietal que produzca ácido clorhídrico. Pero también dice que estimula la secreción de pepsinógeno por las principales. Esto no lo habíamos visto. Entonces eso quiere decir que la gastrina no solo va a ir a molestar, por así decirlo, a la célula parietal para que haga su ácido clorhídrico, sino que una vez que se produce también va a ir a la célula principal a decirle haga pepsinógeno. Entonces vean que ella realmente va a molestar a las células parietales y también a las células principales. Otra de sus funciones que también es muy importante es esta, contrae el esfínter esofágico inferior. Si nosotros nos devolvemos acá, recuerden que el esfínter esofágico inferior, este que está aquí, es el huequito que comunica el estómago con el esófago. Entonces, ¿para qué ustedes creen que la gastrina contrae, o sea, cierra el esfínter esofágico inferior? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece? ¿Por qué lo tiene que cerrar? Para que no se le devuelva el alimento. Para que no se le devuelva el alimento, exacto. Entonces, contrae el esfínter esofágico inferior para que no haya reflujo. Esa es una de sus funciones. Ahora, ¿cuál es otra de sus funciones? Sigamos leyendo aquí. Dice, aumenta la motilidad del estómago, o sea, hace que el estómago se mueva más. ¿Para qué? Para que revuelva bien los alimentos con todas estas sustancias. Y relaja el esfínter pilórico. Recuerden que el esfínter pilórico era el orificio que comunicaba el estómago con el duodeno. ¿Para qué lo relaja? ¿Para qué ustedes piensan que ella relaja este esfínter? ¿Para qué será? Para el vaciamiento estomacal. Gástrico, exacto, para el vaciamiento, exacto, para que el alimento pase del estómago al intestino delgado. Tienen que saberse muy bien estas funciones porque a veces yo les pongo una función, es cierto que una función de la gastrina es relajar el esfínter esofágico inferior. Y ustedes dicen, ah, sí, relaja un esfínter y lo ponen. Y resulta que no. Relaja el esfínter pilórico, no el esfínter esofágico inferior. En el esfínter esofágico inferior más bien hace todo lo contrario, contrae. Pero entonces ustedes no es como que se lo tienen que aprender de memoria, porque ustedes dicen, ok, el esfínter esofágico inferior, yo sé que no se puede devolver comida, entonces lo relaja, lo cierra y lo tiene que cerrar para que no se devuelva la comida. Y en el esfínter pilórico lo que hace es que deja que pase comida hacia el intestino, entonces de ahí lo tiene que relajar. ¿Me explico? Entonces, para que sepan que no deben, o sea, que tienen que aprenderse eso bien. Listo. Entonces ya terminamos con el estómago, ¿ok? Antes de ver los intestinos, primero necesitamos saber qué hace el páncreas y qué hace el hígado. ¿Por qué? Bueno, porque el intestino delgado por sí solo, él es un poco inútil, por así decirlo. Porque recuerden que la metabolización, el metabolismo de los, vamos a ver, la digestión de los alimentos inicia en la boca, se continúa en el estómago, pero no termina en el estómago. En el estómago todo está parcialmente digerido. Entonces, al intestino delgado, que es el que sigue, le toca la mayor parte de trabajo al digerir los alimentos y absorber los nutrientes hacia la sangre. Pero resulta que él por sí solo no puede hacer mucho. Él necesita de otros órganos que le ayuden a digerir esa comida. Entonces ahí es donde entra el páncreas y el hígado. Entonces lo primero que vamos a ver es el páncreas. El páncreas es esto que está aquí, ya se los voy a poner acá. Vamos a ver. Esto que está aquí, vamos a ver, esto que está aquí es el páncreas, ¿ok? Esto que está aquí es el páncreas. Vean que el páncreas está totalmente pegado a este tubo que está aquí. Ese tubo es el intestino delgado, una parte del intestino delgado, ¿sí? Entonces resulta que el páncreas tiene diferentes partes. Esta que yo estoy marcando aquí es la cabeza del páncreas. Este es el cuerpo del páncreas y esta puntita es la cola. Entonces el páncreas tiene tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Resulta que el páncreas, como les dije, tiene una parte exocrina y una parte endocrina. Cuando yo digo que algo es exocrino, que una glándula o que un órgano es exocrino, es que
produce sustancias y esas sustancias las manda hacia otros lugares por medio de tubos internos. Es como que el órgano tiene, como decir así, cañerías, ¿verdad? O tubos por donde puede mandar sus productos a otros lugares sin que tenga que mandarlos por medio de la sangre. Entonces, el páncreas es exocrino. ¿Por qué? Porque vean que adentro tiene como tubos. ¿Los ven? Por ejemplo, esto que está aquí es un tubo. Y viene a drenar directamente aquí. Justo en este espacio que está aquí, él drena su contenido acá al intestino. Entonces vean que no hubo sangre. ¿Por qué? Porque el páncreas formó esas sustancias y las envió directamente al intestino. Por eso es exocrino, porque es una glándula que produce sustancias y esas sustancias las manda por tubos internos a otro lado. Un órgano es endocrino cuando también produce, cuando produce sustancias, pero en vez de mandarlas por los tubos internos, las manda por la sangre. Entonces, ¿por qué el páncreas también es endocrino? Porque resulta que el páncreas forma sustancias como la insulina, y la insulina se envía al músculo, se envía al hígado, se envía a la grasa, se envía a un montón de lugares, pero por medio de la sangre, no por estos tubos, sino que el páncreas expulsa la insulina se va por la sangre y llega al hígado, por ejemplo. En cambio, también tiene tubos por donde ciertas sustancias las envía al intestino, pero no tocaron sangre. Entonces, por eso es que es exocrino como endocrino, porque tiene las dos formas de enviar sustancias. Esta vez nos vamos a concentrar en el páncreas exocrino, o sea, en los tubos internos. No vamos a tocar la sangre. Entonces, el páncreas produce algo que se llama jugo pancreático. Y el jugo pancreático lo produce para enviarlo al intestino, porque ese jugo pancreático ayuda al intestino a digerir los alimentos. Entonces, antes de eso vamos a ver que este tubo que está aquí, este tubo que yo marqué en negro, ¿verdad? Se llama conducto pancreático principal, o también se llama conducto de Wiersum, así, conducto de Wiersum, ¿qué no me sirve? Aquí. Ese es el conducto pancreático principal, pero hay uno que es accesorio, que lo voy a pintar en celeste, que es este que está aquí, que sale de aquí, ¿verdad? Ese celeste se llama conducto pancreático accesorio, o también se llama conducto de Santorini. ¿Okay? Tiene que aprenderse los dos nombres, porque yo se los puedo preguntar. El principal, y es el que se llama conducto pancreático principal o de Wiersum, es el principal y es por donde drena el jugo pancreático hacia el intestino delgado. Esta zona que está como en un cuadradito, la ven como en un rectángulo, que ellos ponen aquí un rectángulo, esta zona, que es la zona donde llega a drenar el jugo pancreático al intestino delgado, esa zona se llama así, ámpula de Vater, la zona, ¿ok? Eso en amarillo. Pero el punto negro, este punto negro, bueno, que yo estoy pintando en amarillo, este punto amarillo es un orificio que hay entre la cabeza del páncreas y el duodeno. ¿Y cómo dijimos que se llamaban los orificios en el cuerpo? ¿Cómo se llamaban? Esfínter. Esfínteres. Entonces, este esfínter se llama así, esfínter de Oddi. Así, esfínter de Oddi, así se llama. Entonces, ya sabemos que la zona se llama ámpula de Vater y que el huequito se llama esfínter de Oddi. Entonces, una vez que ya vimos esto, ahora vamos a ver cómo está compuesto ese jugo pancreático. Entonces, ¿qué es lo que le manda el páncreas al hígado? Al intestino delgado. Bueno, le manda varias cosas. Que el jugo pancreático está formado por un montón de cosas, pero yo solo necesito que se aprendan estas tres, que es bicarbonato de sodio. ¿Por qué manda bicarbonato? Porque recuerden que la comida que llega al intestino está revuelta con ácido. Entonces nosotros necesitamos bajar un poquito ese ácido y hacerlo un poquito más alcalino, de bajarle la acidez a la comida. Para bajarle la acidez le vamos a mandar bicarbonato de sodio. Esa es la función del bicarbonato de sodio. Amilasa pancreática. ¿Qué hacía la amilasa? ¿Qué era lo que hacía la amilasa? ¿Qué cortaba la amilasa? Aminoácidos. No.
Carbohidratos. Carbohidratos, exacto, almidones, carbohidratos. Entonces, ya habíamos visto una amilasa, que era la amilasa salival, ¿verdad? Porque se producía en la saliva. Esta se llama amilasa pancreática porque hace lo mismo que la amilasa salival, solo que se produce en el páncreas. Entonces, por eso se llama amilasa pancreática. Y ahora vemos una tercera lipasa, que es la lipasa pancreática. ¿Qué hace? Lo mismo que las otras lipasas, solo que se llama pancreática porque se produce en el páncreas. Entonces, vemos que tenemos dos tipos de amilasa, que es la salival y la pancreática. Y tenemos tres tipos de lipasa: la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Entonces, todo esto se manda. ¿Por qué se manda amilasa y lipasa? Porque cuando, como les dije, en el intestino delgado las cosas llegan medio digeridas, no completamente digeridas. Entonces, como el intestino no produce sustancias como si las produce el estómago, que el estómago produce su propia lipasa, produce sus pepsinas, produce su ácido clorhídrico, el intestino no. El intestino necesita otros órganos que le produzcan enzimas. Entonces el páncreas le manda amilasa y le manda lipasa para que el intestino pueda seguir con la digestión, ¿sí? ¿Y por dónde se las manda? Por este conducto. Anda por el conducto de Wilson. El conducto de Wilson llega aquí a la zona ámpula de Vater y llega a drenar al intestino. ¿A dónde llega? A la primera parte del intestino. La primera parte del intestino se llama duodeno. ¿Y a dónde específicamente? A la segunda porción de ese duodeno. Pero esto no es, o sea, sí tiene que saberse lo que llega a la segunda porción del duodeno. Pero para que sepan, duodeno es el nombre que recibe la primera parte del intestino delgado. Ahora sí, ya vimos qué hace el páncreas. Ahora vamos a ver qué hace el hígado. Resulta que el hígado, bueno, es un hígado, pesa bastante, pesa como 1,5 kg. Tiene dos lóbulos, una parte que está acá a la derecha y una parte que está aquí a la izquierda. Entonces, el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo del hígado. Las células del hígado se llaman hepatocitos, las células propias del hígado. Y luego también tenemos la vesícula. La vesícula está detrás del hígado, por eso es que aquí se pone como esta pera verde, es la vesícula. Entonces, la vesícula está detrás del hígado. La función de la vesícula es almacenar bilis y concentrar la bilis, no es formar bilis. Quien forma la bilis es el hígado. Y el hígado, una vez que la formó, la manda a la vesícula a guardarla. ¿Por qué? Porque nosotros solo necesitamos bilis cuando cuando ya comimos. Si no hemos comido, no la necesitamos. Entonces el hígado la guarda en la vesícula. Y la vesícula, además de guardarla, la concentra. ¿Qué quiere decir eso? Que le quita agua. Entonces, como cuando ustedes, como que la deshidrata. ¿Por qué? Para hacerla más concentrada, para hacerla más espesita. Entonces, le quita un poquito de agua, no toda, ¿verdad? Pero le quita un poco de agua. Entonces, ¿cuál es la función de la vesícula? Guardar la bilis y concentrarla. Eso es todo. En cambio, el hígado sí produce la bilis. Esto se lo digo porque muchas veces me dicen, ay, es que la vesícula biliar produce bilis. Y no, no produce bilis. Quien produce bilis es el hígado. Entonces, vamos a ver que la vesícula tiene diferentes partes. Vamos aquí. Vamos a ver. La vesícula que está aquí tiene diferentes partes. Vamos a ver. Tiene una parte que está acá, que es el fondo. Este es el fondo de la vesícula. Este es el cuerpo de la vesícula, como de aquí a aquí más o menos. Y esto que queda aquí es el cuello de la vesícula, ¿sí? Y de la vesícula sale un conducto, ¿ven? Sale un tubito. Este tubito es súper importante y este tubo tiene un nombre propio. Este tubo que está aquí en verde. Este tubo tiene un nombre propio que se lo tienen que saber. Y ese tubo se llama conducto cístico, ¿ok? Conducto cístico. Pero ahora primero tenemos que saber cómo es que llega la bilis a la vesícula. Entonces, la bilis llega a la vesícula porque en el hígado, vean que el hígado tiene como ramificaciones adentro, ¿las ven? Todos estos tubos se llaman conductos biliares. Hay miles de conductos, como los bronquios, ¿se acuerdan? Que eran un montón de bronquios, o como las arterias en el riñón, que eran un montón de arterias. Bueno, el hígado tiene un montón de conductos adentro, que se llaman conductos biliares, que parecen ramas de árbol. Entonces, del lado derecho hay un montón de conductos y del lado izquierdo también. Y por ahí viajan la bilis, ¿ok? Entonces, la bilis, al final, del lado izquierdo, del lado derecho del hígado, se recoge en un solo tubo, que es este que está aquí anaranjado.
y este tubo se llama conducto hepático derecho, y la bilis del lado izquierdo va a drenar a un solo conducto, que es este, que es el conducto hepático izquierdo. Entonces viene la bilis de la parte derecha, viene la bilis de la parte izquierda. Juntos, este es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo van a formar un conducto que se llama conducto hepático común, que es este celeste. ¿Por qué se llama hepático común? Porque en este conducto ya viene la bilis de la parte derecha y de la parte izquierda, o sea, viene de las dos. Por eso se llama conducto hepático común, que es la unión del derecho con el izquierdo. Y el conducto hepático común, vean que llega a tocarse con el verde, que es el conducto cístico. Entonces el conducto hepático común le envía la bilis por el conducto cístico hasta acá, la vesícula. Y la vesícula guarda la bilis ahí. En el momento en que la bilis se necesite, la bilis se manda para el intestino. Recuerden que yo les había dicho que la bilis es como un jabón. La bilis lo que hace es lavar y absorber grasas. Entonces la grasa, si no se absorbe o si no se lava, va a quedar pegada en las paredes del intestino. Y nosotros no necesitamos eso, necesitamos que se absorba un poquito de grasa y otra parte de la grasa se bote por medio de las heces. Entonces para eso necesitamos un jabón que lave las paredes del intestino, por así decirlo. Quien hace eso es la bilis. Entonces, cuando comemos necesitamos que la bilis llegue al intestino. Pero ¿cómo hacemos que si llega al intestino? Si se produce en el hígado, se guarda en la vesícula biliar y tiene que llegar hasta aquí abajo. Entonces resulta que cuando el alimento llega al intestino, la vesícula hace esto. La vesícula hace esto. La bilis está aquí, ¿verdad? Sube la bilis por la vesícula biliar, sube por el conducto cístico, baja por el conducto cístico y baja hasta aquí. ¿Y por qué baja hasta ahí? Porque resulta que hay un conducto aquí que es la unión del conducto cístico, o sea, el verde, con el conducto celeste, que es el hepático común, y es un tubo que viaja hasta aquí abajo. Ese tubo morado tiene un nombre específico y se llama conducto. El conducto colédoco es el encargado de llevar la bilis desde aquí arriba, desde la vesícula biliar y el hígado hasta abajo al intestino. Y ese conducto se llama conducto colédoco. ¿Y cómo está formado el conducto colédoco? Por la unión del verde, que es el conducto cístico de la vesícula, con la unión del celeste, que es el conducto hepático común. Entonces, si yo les pregunto cuáles conductos forman el conducto colédoco, ustedes me van a decir conducto cístico y conducto hepático común. Y el conducto cístico baja y llega aquí, al intestino, y llega justamente a drenar al mismo lugar, aquí, en este punto negro. Llega a drenar al mismo lugar donde llegó el conducto pancreático a drenar el jugo pancreático. Entonces, en el mismo punto, o sea, llega a la ámpula de váter y llega al esfínter de Oddi. Al mismo punto llegan a drenar, al duodeno, a la segunda porción del duodeno. Entonces, ya una vez que llegó la bilis, llegó el jugo pancreático, ya el intestino puede seguir metabolizando los alimentos. Ahora bien, la bilis, vamos a ver cómo es que está formada esta bilis. Profe, Sí, dígame. una pregunta, es que me perdí en las partes de la vesícula, digamos, las tres partecitas primeras. Ajá, el fondo, que es esta, el fondo, el cuerpo y el cuello. El cuello es lo que está anterior, es lo que está más cercano al conducto cístico. Es el cuello, el cuerpo y el fondo. Esas son las tres partes de la vesícula. Ok, gracias, profe. Con gusto. Entonces, la bilis, ¿verdad? Tiene diferentes componentes, porque ya dijimos que la bilis es un jabón, pero ¿cuáles componentes tiene pues la bilis? Bueno, la bilis tiene agua, ¿verdad? Aunque la vesícula le quita agua, siempre tiene un poquito de agua, ¿verdad? Tiene ácidos biliares, tiene colesterol, tiene iones, o sea, tiene sodio, puede tener calcio, puede tener varias cosas. Tiene lípidos, aunque aunque la bilis es un jabón de lípidos, tiene lípidos como los jabones. Entonces, si ustedes ven un jabón de lavarse las manos, un jabón de lavar los platos, estos jabones están hechos a base de grasa. O sea, quitan grasa, pero están hechos a base de grasa. Y tienen pigmentos biliares, esto es muy importante. Los pigmentos biliares, como la bilirrubina, recuerden que la bilirrubina es un pigmento, está en los eritrocitos, la bilirrubina. Entonces, ¿cuánto es la vida media de un eritrocito? ¿Cuánto dura un eritrocito, más o menos?
120 días era. 120 días, exacto, 120 días. A los 120 días, ese eritrocito se va a ir a destruir. Probablemente se va a ir al vaso a destruirse, al vaso del órgano. Entonces, el vaso los destruye y entonces la bilirrubina que se sacan del eritrocito destruido, esa bilirrubina viaja en sangre, ¿verdad? Esa bilirrubina se llama bilirrubina indirecta, viaja en sangre, llega al hígado, el hígado la convierte en algo que se llama bilirrubina directa y la usa para formar bilis. Entonces, la bilis tiene un color como cafecito gracias a la bilirrubina. La bilirrubina le da el color a la bilis. Y ahora vamos a ver que la bilis, al tener bilirrubina, va a ser muy importante cuando lleguemos al intestino grueso. Entonces, para que vean que estas son de parte de, ¿verdad? De lo que está formada la bilis. Y aquí viene como el recorrido que hace la bilis dentro del hígado, pero esto pues no lo vamos a ver porque ya lo vimos por encima. Ahora sí, vamos a ver intestino delgado. El intestino delgado mide aproximadamente 3 metros, o sea, es muy grande, imagínense. Tener 3 metros de intestino adentro, solo el delgado, todavía falta el grueso, ¿verdad? Entonces el intestino delgado tiene diferentes partes, tiene 3, se divide en 3. Imagínense que es un cordón muy largo de 3 metros que ustedes lo dividen en 3 partes, como nosotros dividíamos la faringe, por ejemplo, en 3 partes, en la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bueno, el duodeno se divide en 3 partes. La primera parte, que es digamos, el intestino, la primera parte es el duodeno, la segunda parte se llama yeyuno y la tercera parte se llama ileum. Y el ileum tiene algo que se llama válvula ileocecal, que ahora más adelante vamos a ver. Entonces, sí tienen que saberse estas 3 partes en este orden: duodeno, yeyuno, ileum. Ahora sí, el intestino, ¿verdad? Que es este que está aquí adentro. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. El intestino delgado es esto que está aquí, que se parecen como salchichas. Esto que está aquí adentro. Lo que está rodeando el intestino delgado es el intestino grueso, pero esto de aquí adentro es el intestino delgado, que se divide en duodeno, yeyuno e ileum. ¿Sí? Ahora sí, sabemos que al intestino delgado llega el jugo pancreático proveniente del páncreas. También le llega el jugo biliar o la bilis proveniente del hígado y la vesícula biliar. Pero resulta que el intestino, él solito, forma un jugo que se llama jugo intestinal. Pero este jugo intestinal, vean lo que tiene: agua y moco, nada más. Por eso yo les digo que el intestino por sí solo es un poco inútil, porque él no forma sus propias enzimas. Las enzimas se las manda al páncreas y la bilis se la manda al hígado. Él lo único que hace es dar agua y moco. ¿Por qué agua? Y pues para que se digera mejor todo. ¿Y moco para qué? Para proteger las paredes del intestino, de que las enzimas que le mandaron no se coman las paredes del intestino. Pero este jugo intestinal que él produce es de 1 a 2 litros, o sea, él produce bastante líquido, solo que solo tiene agua y moco. Todo lo demás le llega gracias a otros órganos. Entonces dice, lo que ingresa al intestino delgado, o sea, lo que viene proveniente del estómago, tiene carbohidratos, proteínas, lípidos parcialmente digeridos. Entonces, la digestión completa, que ya se da en el intestino delgado, es el resultado ¿de qué? El resultado del conjunto del jugo pancreático, del jugo biliar y el jugo intestinal. Estos 3 trabajan juntos y terminan de digerir los alimentos. Entonces, en el intestino delgado, además de digerir los alimentos, se absorben los nutrientes, o sea, los alimentos pasan del intestino a la sangre, y la sangre se los lleva a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, se absorbe más o menos el 90% de los nutrientes. ¿Y cómo se absorben? Bueno, se absorben por medio de difusión simple, por medio de difusión facilitada, por medio de ósmosis, por medio de transporte activo. Entonces, esto es lo que más o menos hace el intestino. Ya vimos que realmente lo que él hace es esperar a que el páncreas y el hígado le manden lo que tienen que mandarle y él empezar y terminar la digestión. Eso es todo. Ahora vamos a ver el intestino grueso. El intestino grueso Perdón, tiene... profe, Sí, dígame. ¿era la absorción del 90% de qué? O sea, del 100% de nutrientes, en el intestino delgado se absorbe el 90% de nutrientes. ¿Cómo se absorben? Gracias. Por medio de difusión, ósmosis, transporte pasivo, todos esos, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver el intestino grueso. En el intestino grueso, si nosotros sabemos que del 100% en el intestino delgado se absorbió el 90%, eso quiere decir que el 10% restante del 100, ¿verdad?, se absorbe en el estómago y en el intestino grueso. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el intestino grueso solo sirve para producir heces, y no, el intestino grueso también tiene cierta absorción
de nutrientes, como cuáles: sodio, cloro, vitaminas B y vitamina K. Esas cosas se pueden absorber en el intestino grueso. Y en el estómago algunas cosas se absorben, pero sobre todo, por ejemplo, como medicamentos y cosas así. No hay tanta absorción de nutrientes en el estómago, pero para que sepan que existe, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver las partes del colon, ¿verdad? O, bueno, no debería llamarse colon, debería llamarse intestino grueso, porque el colon simplemente son partes del intestino grueso. Entonces, el intestino grueso, a diferencia del intestino delgado, tiene 7 partes, en cambio el intestino delgado solo tenía 3. Entonces, recordemos las partes del intestino delgado. Sí. ¿El intestino grueso absorbe qué? Absorbe sodio, absorbe agua, vitamina B y vitamina K. Poquito, ¿verdad? Es un poquito lo que absorbe, pero sí absorbe cosas. No sé, gracias. Con gusto. Entonces, ahora sí, vamos a ver, recuerden que las partes en orden del intestino delgado eran la primera parte el duodeno, la segunda parte el yeyuno, la tercera parte el ilium. Eso quiere decir que si la tercera parte del intestino delgado se llama ilium, es como es la última parte del intestino delgado, es la parte que entra en contacto con el intestino grueso. Entonces, si ustedes ven aquí, este pedacito que ustedes ven aquí, que aquí dice ilio, pero debería decir ilium, esta es la parte chiquitita, es la última parte del intestino delgado que entra en contacto con el intestino grueso. Y aquí, justo aquí hay un huequito. Pero este huequito, a diferencia de los demás huequitos que nosotros le llamamos esfínteres, ese huequito es como una puerta. ¿Y cómo le llamábamos a las puertas del cuerpo? Válvulas. ¿Se acuerdan? Las puertas del corazón se llaman válvulas. Es diferente de un huequito. Un huequito es un esfínter, una puerta es una válvula. Entonces, como aquí lo que hay es una puerta entre el ilium, que es la última parte del intestino delgado, y esta primera parte del intestino grueso que se llama ciego, esto que está aquí, todo esto se llama ciego. ¿Ok? El ciego, que es la primera parte del intestino grueso, entra en contacto con la última parte del intestino delgado que se llama ilium, gracias a esta valvulita. Esta valvulita se llama ileocecal. ¿Por qué se llama válvula ileocecal? Porque es una válvula que comunica el ilium del intestino delgado con el ciego, o sea, cecal del intestino grueso. Por eso se llama válvula ileocecal. Entonces, por aquí entran ya lo que, digamos, lo que no se absorbió y ya se va a desechar del intestino delgado, que pasa al intestino grueso, ¿sí? Entonces, la primera parte del intestino grueso se llama ciego y es la parte que tiene el apéndice. Esta colita que ustedes ven aquí es el apéndice. ¿Y el apéndice para qué sirve? Básicamente para nada. Realmente se ha visto que el apéndice es un pedacito del ciego, ¿verdad? Esta colita. El apéndice tiene un tejido como linfoide, o sea, es un tejido como del sistema inmune. Tiene como, vamos a ver, tiene o forma células o sustancias del sistema inmune. Entonces, digamos que tal vez sí tiene una función ahí, pero no es una función que, o sea, si yo la quito no pasa nada, me explico, es como un remanente. Yo no sé si alguna vez ustedes tendrán la posibilidad de ver alguna apendicectomía, o sea, cuando cortan esto, pero o sea, es que es significante, o sea, es como un pellejillo ahí, o sea, de verdad es una cosa que estorba, básicamente, lo único que sirve es para producir una apendicitis. Entonces, este apéndice se considera que es casi que un órgano vestigial. ¿Por qué? Porque es un órgano que probablemente hace muchos, muchos, muchos años tenía alguna función, dejó de tenerla, entonces, pues ya es un órgano que no sirve para nada, es como un remanente ahí, como un residuo. Sí. Y una pregunta, ¿qué sea entonces una apendicitis? La apendicitis, itis, el sufijo itis es inflamación. Entonces, apendicitis es inflamación del apéndice. Entonces, esta colita, digamos, se inflama. ¿Por qué se inflama? Puede ser muchas razones. Por ejemplo, que quede aquí, digamos que ustedes comieran, no sé, semillas o lo que sea, no sé, y quedó aquí, justo aquí, un pedacito de heces con semillas o así. Entonces, esto empieza a inflamar, como quedó pegado, empieza a inflamar las paredes del apéndice. Entonces se puede producir una apendicitis. O puede ser porque aquí se empiece a depositar calcio. Entonces el calcio hace como algo que se llama calcificaciones y empiezan a inflamarse el apéndice. O puede ser que se inflamó por alguna infección. O que aquí se empezó a dar un acúmulo de bacterias más de la cuenta y empezaron a crecer y empezaron a inflamar este pedacito. Entonces básicamente es inflamación por algo. ¿Cuál es el problema de que se inflame? Que se rompa. ¿Por qué? Porque si se inflama,
mucho, 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 la pared llega a romperse y a perforarse. Entonces ya no tenemos una apendicitis, tenemos una peritonitis. ¿Por qué? ¿Y por qué es una emergencia? Porque si esto nosotros lo cortamos aquí, si esto por A por B se abrió aquí, se va a empezar a salir materia fecal y la materia fecal tiene grandes cantidades de bacterias. Entonces todo el abdomen se va a llenar de materia fecal y eso es una emergencia. Por eso hay que meterlos a sala de operaciones rapidísimo, hacerles un lavado y a ponerles antibióticos y a ver si se salvan, porque eso es complicado. Por eso es que una apendicitis la opera siempre, porque ya si hay apendicitis en ultrasonido se opera para evitar que se perfore, porque si llega perforada, o sea, el cuadro es mucho más complicado. Bueno, entonces, ya vimos que me gusta. La primera parte del intestino grueso, entonces se llama ciego y es el que contiene el apéndice. Entonces vamos a poner aquí número 1, aquí número 1, ciego y contiene al apéndice, ¿verdad? Sabemos que ahí está el apéndice. El número 2 es este que está aquí, va de aquí a aquí, voy a ponerle, no sé, en amarillo. De aquí, más o menos como hasta aquí, esta parte del intestino grueso, la amarilla se llama colon ascendente. Colon ascendente, por eso es que está mal llamarle colon a todo, porque solo hay unas partes que se llaman colon. Este es colon ascendente. Luego seguimos con la número 3. La número 3, que es la verde, ¿verdad? Vámonos aquí un 3, aquí un 2 y aquí un 1. Entonces, el número 3, que es el verde, se llama colon transverso. Colon transverso. ¿Ok? Luego tenemos el número 4, que sería este de aquí. Este más o menos como hasta aquí. Este número 4 se llama colon descendente. Colon descendente, ¿verdad? Luego sigue una parte que la voy a poner en verde clarito, que es esta que está aquí, de aquí a aquí más o menos. Este, que es el número 5, se llama colon sigmoides. 5, colon sigmoides. Luego sigue la parte número 6, que la voy a poner en azul. Esta es la número 6, más o menos hasta aquí. 6. Eso se llama recto. Por último, voy a poner en naranja. Este pedacito que está aquí se llama número 7. O sea, el número 7 acá, 7. Y se llama 7 colon, perdón, ano. Entonces estas son las 7 partes. El ciego con su apéndice, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides o sigmoides nada más, recto y ano. Son las 7 partes. Ahora sí, ¿qué pasa en estas 7 partes? Bueno, es importante que ustedes sepan que hay un esfínter anal externo y un esfínter anal interno, exactamente igual que en la vejiga. El interno está como por aquí, es un huequito, no lo controlamos, o sea, es involuntario, y el externo que está aquí afuera, esfínter anal externo, sí lo controlamos porque es voluntario. Entonces, involuntario, voluntario. Son esfínteres. Esto de propulsión austral o austras es que si ustedes ven el intestino delgado, el intestino grueso, perdón, ven que es como en montañitas. Esta es una montañita, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Cada una de estas montañitas se llaman austras. Entonces el movimiento de las heces se da de forma austral porque va de austra en austra, austra en austra. Así van pasando las heces. Por eso se llama propulsión austral, porque pasan en austra. Ahora, lo más importante para terminar, el colon, el intestino delgado, perdón, el intestino grueso, además de que se absorbe un poquito de cloro, un poquito de sodio y un poquito de vitaminas, el intestino grueso tiene bacterias, muchas bacterias, pero esas bacterias tienen diferentes funciones y gracias a que tenemos esas funciones de esas bacterias podemos vivir. ¿Qué hacen las bacterias? Bueno, resulta que recuerden que aquí
al intestino grueso van a llegar restos de comida. O sea, van a llegar, por ejemplo, restos de carbohidratos. Y los carbohidratos les sirven a las bacterias para alimentarse. Entonces, las bacterias se alimentan de esos carbohidratos y los fermentan. Entonces, en el momento en que fermentan esos carbohidratos es cuando liberan hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Y eso es lo que produce los gases en el intestino grueso y produce el olor. El metano es el que produce el olor de los gases. Entonces, por esto es que se producen gases, porque las bacterias están fermentando o están comiéndose esos restos de carbohidratos que llegaron a nuestro intestino grueso. Ahora, aquí recuerden que la bilis, que venía proveniente de la vesícula y del hígado, que llega al intestino delgado, y después del intestino delgado llega al intestino grueso, tenía un pigmento biliar que se llamaba bilirrubina. Y se acuerdan que la conseguíamos de los eritrocitos, cuando ya los eritrocitos no servían, los destruíamos, agarrábamos esa bilirrubina y la enviábamos al hígado para que el hígado formara bilis. Bueno, resulta que esa bilirrubina de la bilis, cuando llega al intestino grueso, sirve porque las bacterias agarran esa bilirrubina y la convierten en algo que se llama estercobilina. Y la estercobilina es la que le da el color a las heces. Entonces, por eso es que las heces son cafés, porque las bacterias usaron la bilirrubina, la convirtieron en estercobilina y la estercobilina le da el color a las heces. Entonces, si las heces son acólicas, o sea, heces sin color, que son como beige o blancas, es porque no hay bilis en el intestino. Entonces, hay algo que está produciendo que no haya bilis. ¿Por qué? Porque si no hay bilis, no hay bilirrubina. Si no hay bilirrubina, las bacterias no pueden convertir bilirrubina en estercobilina. Y si no hay estercobilina, no hay color para las heces. Entonces, si ustedes ven unas personas con heces acólicas, o sea, heces que son casi blancas, digamos, a esa persona probablemente tenga algo que hace que la bilirrubina no le esté llegando al intestino. Entonces, uno pensaría que tiene algo que está obstruyendo el paso de la bilis hacia los intestinos. Y listo. Aquí terminamos el intestino grueso. Ah, bueno, para que sepan, mide 1,5 metros. O sea, mide como la mitad de lo que mide el intestino delgado, pero es bastante. La otra semana, entonces, como les dije, ya terminamos terminamos sistema gastrointestinal. La otra semana tenemos quiz. Nos vamos a conectar a las 10 de la mañana. Hacemos el quiz y listo, nos desconectamos. Recuerden que el próximo quiz no se repone, ¿verdad? El otro Pero sí tienen que hacer todos. Entra en el ¿Perdón? quiz. ¿Qué Lo que tema? entra en el quiz es lo que vimos hoy. O sea, todo el sistema Solo gastrointestinal hoy. es lo que entra. Ok. Eso es lo que entra. Y la otra semana, la clase que vamos a tener, yo se las voy a subir en YouTube y ustedes la van a ver en YouTube, ¿ok? Pero sí nos conectamos de 10 a 10 y 15 para hacer el quiz. Y les repito, no pueden faltar a ese quiz porque yo no puedo reponer ese quiz. Entonces, si no hacen ese quiz, ya sí se quedan con un 0 en el quiz. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya se pueden desconectar y nos veríamos el próximo sábado un ratito para hacer el quiz. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.